Buenos días, hermanos, qué bendición que estamos en esta mañana congregados para alabar, bendecir el nombre de Dios. Vamos a orar antes del mensaje. Padre, gracias Señor, gracias por tu amor, gracias por Jesucristo, tu Hijo amado que murió en la cruz, pero resucitó para darnos vida eterna. Gracias por ese regalo maravilloso, ese regalo gratuito, ese regalo por el que no hacemos nada sino más que decir acepto. Gracias Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a aquellos que puedan escuchar este mensaje, que sea de bendición para ellos. Todo te lo he pedido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios es real. Podemos ponerlo como pregunta, ¿Dios es real o Dios es real como exclamación? ¿Cómo lo queremos ver? Algunos se preguntan, ¿será que hay Dios? Unos niegan la existencia de Dios. Algunos que pretenden negar la existencia de Dios. Pero la misma creación exclama que Dios existe. La misma creación grita que Dios existe. Nosotros al despertar, ¿qué es lo primero que hacemos? Abrir los ojos, mirar la creación de Dios. Si salimos a pasear, yo estoy viendo hacia allá y veo personas, veo flores, veo edificios. Todo necesita de un creador. Los edificios que yo estoy viendo al fondo, alguien los creó, alguien los diseñó. Definitivamente. La humanidad, la creación, ¿quién la hizo? Unos dicen que fue un Big Bang, una explosión. Dice un español, vamos a ver, en cosmología se extiende por Big Bang o gran explosión en español, el comienzo del universo, es decir, el punto inicial del cual surgió la materia, el espacio y el tiempo. El término proviene del astrofísico Fred Hoyle, que lo utilizó a modo de burla. También lo llamó originalmente átomo primigenio o huevo cósmico. El astrofísico y sacerdote Georges Lemaitre, de acuerdo con el modelo cosmológico estándar, el Big Bang tuvo lugar hace unos 13.797 millones de años. Los científicos llegan a teorías que bonitas, ¿verdad? Están hablando de 13.797 millones de años hacia atrás. Cuando nosotros apenas en nuestras vidas podemos, yo tengo 68, apenas puedo ver 68 años hacia atrás. Un ser humano no puede ver mucho hacia atrás. Por mucha ciencia que haya, ¿hasta dónde podría darse esta situación? De que se pueda dar una situación que la creación haya sido creada por una casualidad. Lo que es cierto es que la creación necesitó que Dios, nuestro Señor, interviniera y diera la palabra, porque Él por su palabra hizo todo lo que existe. Se cree por algunas personas que no creen en Dios que hay una fuerza sobrenatural, que hay algo en la naturaleza. Algunos creen que los extraterrestres fueron los que crearon la Tierra. Ahora, ¿nosotros en qué podemos creer? Yo creo en la Biblia, que es la palabra de Dios. Si no tengo una guía en qué creer, como que estoy perdido. Hay algo real. Jesucristo nació y eso está debidamente documentado. No puedo decir yo que no está documentado. El nacimiento de Jesucristo está documentado.
la muerte de Jesucristo está documentada. Ahora, lo interesante es que la vida de Jesucristo puso un antes y un después. De ahí podemos ver que la palabra del Señor, que trata de la historia del hombre, del nacimiento de Jesucristo, de la crucifixión de Jesucristo y de su resurrección, nos dice la verdad. Definitivamente, no creer en Dios es un tanto irracional. Digo irracional porque no podemos creer que no haya alguien que le haya dado al ser humano ese hálito de vida. Ese hálito de vida es el espíritu de vida que Dios nos da a cada uno de nosotros. Cuando Dios dice, ven espíritu, el espíritu se va del cuerpo e inmediatamente el cuerpo cae. Se ha visto personajes de toda naturaleza caer en un acto y caen fulminados y ahí mueren. El Salmo 119 nos habla sobre la creación de Dios. Dice el Salmo 119:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Dentro de la creación de Dios vemos algo tan interesante. ¿Cómo es eso que yo estoy aquí pegado a la tierra, que no me levanto? Hay una gravedad. La creación es tan perfecta que hay una gravedad que cada uno de nosotros estamos pegados a la tierra y si brincamos volvemos a regresar. Es tan perfecta que hay un sol alrededor del cual gira toda la tierra y no está tan cerca que nos quememos, ni tan lejos que nos muramos congelados. ¿Por qué? Porque es la creación de Dios, perfecta para el ser humano. La creación es tan perfecta. Nosotros vemos cantidad grande de tierra y muchas veces cuando no hemos ido al mar creemos que no hay agua. Pero de acuerdo a los estudios, la tierra se compone de un 71% de agua. Ahora, ¿cómo se mantiene ese nivel? Que el agua no se levanta sobre la tierra. Porque es la creación de Dios, que es perfecta. Es perfecta, perfecta. ¡Qué bendición! Yo creo que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Es bueno. Dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra. Al leer todo Génesis vemos cómo creó Dios los cielos, la tierra, los animales, el ser humano y cómo le dice al hombre que él sojuzgue sobre la creación. ¡Qué bendición nos dio a nosotros como seres humanos! El beneficio de estar sobre la creación. Nos dio la bendición de estar sobre la creación. Sin embargo, nosotros no hemos sido buenos con la creación. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, los versículos capítulo 17, versículos 24 a 28, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos la vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera, palpando, puedan encontrarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros,
porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¡Qué bendición! Dice la palabra del Señor que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios primero, está en todos lados. No hay donde no esté. Él es omnipresente. Él está acá en Guatemala, está en la China, está en la India, está en Estados Unidos, está en todos lados. Ahora, algo interesante. Cuando Jesucristo murió, antes de morir dijo, yo me voy, pero os dejo al Consolador. Nos dejó al Espíritu Santo. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? ¿En el edificio? No. Habita en el corazón, dentro de nosotros. En nosotros está el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros no lo dejamos moverse como debe moverse, pero el Espíritu Santo está en nosotros. Dice el último versículo que leí, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dios es real, definitivamente. Quien duda de la existencia de Dios, como que estuviera dudando de que Él mismo existe, porque ¿quién lo hizo? Sí. ¿Verdad? Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Nosotros vamos a un parque, a un zoológico, vemos animales de toda naturaleza, vemos plantas de toda naturaleza, vemos bellezas de plantas, bellezas de animales. ¿Quién hizo todo eso? El Big Bang no lo pudo haber hecho. El Big Bang lo que hizo es destruir. Una explosión lo que hace es destruir, no crear. No puede definitivamente crear nada. Una explosión destruye, no crea, ¿eh? Dios fue el que hizo todo. Ahora, la Biblia nos afirma que Dios es real. La creación nos dice que Dios existe. Pero la Biblia también nos afirma que Dios es real. Y la Biblia es el libro sagrado que nos enseña sobre la historia antes de Jesucristo, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, y nos deja toda la doctrina de por qué nosotros debemos de creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Quien duda de la palabra del Señor, en algún momento va a creer, porque es increíble que el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo, yo trabajé con Gedeones Internacionales y regalamos Nuevos Testamentos en colegios, en todos lados, y habían patojos que con mucho escepticismo agarraban el Nuevo Testamento, pero yo sé que en algún momento, por ese Nuevo Testamento, Dios les habla. Amén. Por medio de su palabra Dios habla. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Dios nos da regalos a nosotros. Acá en la tierra nos da trabajo, nos da carro, nos da casa, pero eso no es nada. Eso es absolutamente nada si no tenemos la vida eterna. Nosotros podemos tener de todo, ser millonarios, pero ¿de qué me sirve? De nada. Cuando Dios diga, ven, mi espíritu se separa, se va, y todo lo que Dios me dio se va a quedar.
Eso es definitivo. Quien piense que lo que lo está almacenando le va a servir por siempre y para siempre, está totalmente errado. Por eso es que la Biblia nos enseña que debemos de ser buenos. No para ser salvos, sino que porque es un fruto del Espíritu, el ser buenos. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A mí me gusta leer la palabra de Dios. Todos los días en mi perfil de Facebook pongo un pasaje de la Biblia porque creo que con eso en algún momento voy a ayudar a alguna persona a que pueda acercarse al Señor. Todos tenemos distintas formas de evangelizar, de poder transmitir el Evangelio. Hay personas que son más expresivas en la forma de interactuar. Otros lo hacemos en una forma de otra naturaleza, pero lo importante es hacerlo. Nosotros como iglesia tenemos Biblias ahí para obsequiar. Si alguien quiere obsequiar una Biblia, la agarra, se la lleva y la obsequia. ¿Por qué? Porque la bendición es cumplir con lo que la palabra del Señor dice, porque Dios es real y nosotros tenemos que comunicar a toda la humanidad. Es parte del mandato que tenemos de comunicar que Dios es real. Génesis 1:1 ya lo leí, pero lo voy a volver a leer. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos habla de que Dios es creador. Cada niño que nace es porque Dios permite en su creación que este niño se forme en el vientre de la madre. Porque si Dios no lo permite, no va a darse el nacimiento. Cada persona que parte de este mundo es porque Dios lo permite, porque Él es real. Es interesante que nosotros los cristianos en algún momento pensamos que el ser cristiano es estar puro rey. No, Jesucristo dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis porque yo he vencido. Él venció para ir al cielo y preparar morada para cada uno de nosotros. Así lo dice la palabra del Señor. Cuando vemos toda la naturaleza, ríos, mares, cielo, estrellas, definitivamente tenemos que darnos cuenta que hay un creador. Y un creador que hizo algo perfecto. Hoy en día uno ve películas y ve mucha imaginación del ser humano. Imaginación que surge de la sabiduría que Dios le ha dado al ser humano. Pero nadie puede hacer algo como la creación. ¿Quién puede hacer un ser humano que se mueva? Han hecho robots. Sin embargo, los robots no tienen una movilidad como la tenemos los seres humanos. Los seres humanos tenemos la bendición que hasta la piel la botamos y vuelve a salir piel, porque Dios hizo perfecto al ser humano. Leamos lo que dice Romanos 1:18-25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios
y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios es creador, nos hizo perfectos, a Él debemos de adorar. Sin embargo, muchas veces nos desviamos. Llegamos a querer tanto el fútbol que mejor voy al partido de fútbol y no voy a adorar al Señor. Dice acá que hicieron imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hacen imágenes, las adoran, imágenes de palo, que realmente hay un error. Y hay un error por no leer la palabra del Señor, porque si leen la palabra del Señor se van a dar cuenta que no es la forma adecuada, que lo que tienen que hacer es adorar al Dios de dioses, Señor de señores, Creador de todo, porque Él es real. A mí en lo personal, mi experiencia me confirma que Dios es real. Y yo creo que a cada uno de ustedes les confirma su experiencia de vida que Dios es real. Así es. En una oportunidad íbamos camino a Salamá y por el rancho, kilómetro como 90, carretera del Atlántico, había una parada, íbamos en un pick-up con mi papá y mi mamá, y paró mi papá y qué, si de repente sentimos el gran atrancón atrás, un camión enorme nos pegó y dobló el carro, lo dejó así de una vez doblado. Era un pick-up grande, un Chevrolet del camino del año 70, eran carros duros, y lo dobló. Dios fue bueno. No sufrimos ninguna lesión. Hubo lesiones, algunos problemas no fuertes de columna, sino que siempre por el latigazo queda un problema en la columna. A mi papá y a mi mamá le quedó y les tuvieron que ponerle el cuello. ¡Qué bendición! Eso es algo donde Dios nos está confirmando que Él es real, al protegernos de ese tipo de cosas. Sin embargo, hay cosas donde vemos que Dios es real, real, real. Yo ya les he contado. Soñé Romanos 10:10. Yo de joven nací en una iglesia cristiana, asistía, mi mamá iba más que todo, mi papá no mucho, pero a mí me encantaba ir. Pero hubo un momento, casi llegando a la juventud, que me empecé a separar un poco de la iglesia. Cuando tenía 23 años, mi papá murió y me separé de la iglesia. Pero Dios es real. Y me habló por medio de un sueño. Soñé Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso me hizo entender a mí que Dios era real, que Él existía y que no hacía milagros pequeños como el de habernos salvado de un accidente, sino que hacía milagros grandes. Él me salva completamente y me da el regalo de la vida eterna. Me da ese regalo maravilloso, del cual nosotros quisiéramos que cada uno de los que escuche este mensaje pueda disfrutar. El único requisito es leer la palabra del Señor y creer en Jesucristo como su Salvador. Aceptarle, acercarse, leer su palabra, y su palabra es la que nos forma. Su Espíritu Santo nos habla.
Yo tengo por eso la seguridad de que cuando muera voy a ir con Dios. No porque sea bueno, porque bueno, no soy. Soy totalmente imperfecto. Cada semana cometo uno u otro, dos o tres errores. Ahora, cuando los cometo, vengo ante el Señor y le pido perdón. Porque si no confesamos nuestros pecados, no podemos tener perdón. La Biblia nos dice que tenemos que confesar nuestros pecados para tener perdón. Dice Job 42:5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Qué bendición! Qué bueno sería que cada uno de los que escuchamos, leemos la palabra de Dios, podamos tener la certeza de que somos salvos, de que hemos recibido ese regalo gratuito de la salvación. Dice Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. A cada uno de nosotros Él nos dio vida y nos da vida. Nos trae hacia Él. Él es un Padre amoroso, un Padre de perdón. Jesucristo dijo que nosotros como humanos debemos perdonar hasta 70 veces 7, como un ejemplo de que el perdón siempre debe estar. Él como nuestro Padre, ¿cómo nos perdona? Él tiene una misericordia tremenda para cada uno de nosotros. Nosotros somos bien fáciles para criticar y decir: ese asesino, ese ya no lo salva ni Dios. Ese es un mensaje que uno escucha decir, ¿verdad? A ese asesino, si se arrepiente, si acepta a Jesucristo como su Salvador, Dios lo perdona, aunque sea en el último instante. Ahora, cuando ya hemos sido perdonados, ya hemos aceptado a Jesucristo y leemos su palabra, tiene que irse manifestando un cambio en nosotros. No es un acto de magia de que acepté y cambié, no. Poco a poco se va a ir dando. Si hay una persona que bebe alcohol y acepta a Jesucristo, es perdonado y va a ir cambiando, y el diablo lo va a estar tentando, pero Dios en su grandeza, su Santo Espíritu lo va a estar redarguyendo para que él deje eso malo que está haciendo. Eso es lo importante del por qué la permanencia del Espíritu Santo del Señor en nosotros es una bendición, porque es quien nos enseña el camino, nos dirige el camino. Una vida sin Dios es una vida de derrota. Es una vida de derrota porque se puede tener todo lo que uno piense que es bueno, pero al final la derrota se va a dar porque se va a ir a dar al lago de fuego a la hora de la muerte. La vida en Dios es una vida de bendición porque vamos a tener una vida eterna, donde Jesucristo fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Dice Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. La versión 60 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mencioné las dos versiones porque aquella versión dice: crea que le hay. Esta directamente dice: cree que Él existe. ¿Tú crees que Dios existe? Tenemos que creer que Dios existe. Si no creemos que Dios existe, estamos perdidos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios.
porque es necesario que Él se acerca a Dios, crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Vimos que Dios es real, que la creación grita que hay Dios. La Biblia afirma que Dios es real y la experiencia de cada uno de nosotros nos tiene que confirmar que Dios es real. Se han suscitado hechos en la vida de cada uno de nosotros que nos demuestran que Dios es real, nos enseñan que Dios es real. Oremos. Padre, gracias Señor, gracias por tu amor, gracias por tu palabra que nos enseña que tú eres real, Señor, que tú existes, que tú estás con nosotros. Nos enseña que Jesucristo es tu Hijo amado, que si creemos en Él, alcanzamos salvación. Gracias por ese regalo, Señor. Yo te pido que quien pueda escuchar este mensaje pueda ser tocado por tu Santo Espíritu para que lea tu palabra y acepte que Jesucristo es su Salvador. Todo te lo he pedido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.